El obrero cristiano normal por Watchman Nee. En esta ocasión, un grupo de unos 4.000, otra vez sin contar las mujeres y los niños, le había seguido por 3 días, y él les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo, y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Mateo 15:32. Claramente los 12 no habían aprendido su lección, pues esta vez su reacción fue igual a la anterior. ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto, para saciar a una multitud tan grande? Mateo 15:33. Ahora, igual que en la ocasión anterior, razonaban con respecto a las circunstancias actuales y la falta de recursos para suplir tales demandas. Pero nuevamente el Señor les preguntó qué tenían y, cuando le dijeron 7 panes, con su bendición se produjo otro milagro y otra multitud comió hasta saciarse y sobró mucho. El día de Pentecostés los discípulos se enfrentaron con multitudes de gentes necesitadas espiritualmente, pero ellos habían aprendido la lección, y contando con los recursos divinos en esa ocasión fueron ministros de salvación a nada menos que 3.000 almas y más tarde a 5.000, Hechos 2:41 y Hechos 4:4. Fue a través de la disciplina que los discípulos pudieron cumplir con el plan de Dios, y no será sin disciplina que nosotros lleguemos a estar realmente equipados para servirle. Podemos ser frugales en lo que concierne a nuestros asuntos particulares, pero no debemos ser parcos en la obra del Señor, pues esto le privará a Él de efectuar milagros en favor de las multitudes. Nuestras intenciones de ser frugales frustrarán sus propósitos y empobrecerán nuestras vidas. Nosotros debemos someternos a la disciplina de aquel que disciplinó a los 12 y a los 70, aun cuando bajo su entrenamiento uno no llegó a ser apto y tuvo que ser rechazado. Judas podía observar cómo María Magdalena ungía al Señor con ungüentos costosos y calcular fríamente cuánto se podría haber dado a los pobres si se hubiesen vendido y el dinero dejado a su cuidado. Judas solo podía ver que era un gasto innecesario, pero Cristo le confirió el mayor valor. Él dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Ver Juan 12:1-8, Mateo 26:10-13. Judas, que tenía un sentido tan pervertido de los valores, vendió al Señor por 30 piezas de plata. No hay por qué tener miedo de ser exagerados si es al Señor que estamos dedicando todo nuestro amor y recursos. Algunas personas tienen tanto miedo de irse a extremos que desde el principio de su vida cristiana pueden determinar hasta qué límite deben dar. Si en nuestra primera ráfaga de amor por el Salvador podemos calcular a dónde llegaremos, ¿qué ocurrirá cuando haya pasado el fervor del primer amor? ¿Qué contraste vemos entre Pedro y Judas? Judas era el tesorero de los 12 y, mientras administraba los fondos, se apropiaba de parte del dinero para su uso personal. Pedro pudo haber mejorado su situación cuando multitudes se estaban convirtiendo y vendiendo sus posesiones para el común bien de los creyentes. Pero notemos lo que le dice al cojo que estaba a la puerta del templo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. Si lo que queremos es nuestro propio bienestar, ocupémonos de una tarea secular, pero, si lo que nos interesa es seguir al Señor, demos por sentado ya de una vez que nuestro deseo será el avance del Evangelio y no nuestro progreso personal. Pablo y su actitud hacia el dinero. Echemos un vistazo a la vida de Pablo y veamos su actitud hacia el dinero. Escuchemos cuál fue su defensa ante los ancianos de Efeso: ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Hechos 20:33-34. Escribiendo a los Corintios hace esta pregunta: ¿pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde? 2 Corintios 11:7. Y tanto a ellos como a los efesios hace la misma defensa.
Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Por qué no os amo? Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. 2 Corintios 11, 9 al 12. Pablo no adoptó una actitud independiente, él estaba listo para aceptar ayuda financiera como muestra el pasaje, pero, aun en un momento en que pasaba por verdadera necesidad, no aceptó ayuda de los corintios, porque esto no habría beneficiado la obra del Evangelio. Había personas en toda la región de Acaya que estaban buscando desacreditar su ministerio, y él estaba decidido a no dar ocasión a que ello sucediera. ¿Había falta de amor en esa actitud de no querer aceptar su ayuda? Él contesta la misma pregunta, Dios lo sabe. Pablo estaba apercibido de la dignidad de su ministerio y la guardaba con celo. Aprendamos de él a no aceptar presentes que pudieran echar duda alguna sobre nuestro ministerio. ¿Qué carga pesaba sobre Pablo para predicar el Evangelio? Él no podía sino realizar esa tarea, aunque implicara trabajar fuera de hora para no ser una carga para los demás, y no solo proveía para sus necesidades, sino también para las de otros. Su profundo sentido de responsabilidad no le dejaba descansar, aunque tenía suficiente para él. No alcanzamos la norma para obreros cristianos si solo podemos ejercitar la fe suficiente para cubrir nuestras propias necesidades y no nos preocupamos de los demás que también están necesitados. Nosotros pensamos que, como a los levitas, nos corresponde esperar que los creyentes nos ofrezcan su diezmo, pero nos olvidamos de que los levitas tenían la misma obligación de dar el diezmo. Los que dedican todo su tiempo a la obra cristiana, obsesionados por lo mucho que han dejado, se inclinan a veces a esperar recibir, y son propensos a perder el sentido de la responsabilidad y el privilegio de dar. Esta actitud resulta fatal para el progreso del obrero, ya que cada creyente, por bajos que sean sus ingresos, debe ser siempre un dador. El solo recibir y no dar llevará inevitablemente al estancamiento, y si no cargamos con las responsabilidades financieras de los demás, Dios nos confiará poco a nosotros. En su segunda carta a los Corintios Pablo usa la siguiente frase, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, 6:10. Oh, este hombre conocía a Dios. No importa cuán grande fuera su necesidad, siempre estaba ocupado en el enriquecimiento de otras vidas, y lo más sobresaliente es que siempre estaba en condiciones de hacerlo. ¿Debemos aceptar ayuda financiera? Hermanos y hermanas, si en algún momento la reputación del ministerio que nos ha sido encomendado se cuestiona, por el honor del mismo no debemos aceptar ayuda financiera. Debemos fijar firmemente nuestra posición y, cuando hemos rehusado aceptar tal ayuda, no debemos olvidar que tenemos obligaciones hacia los demás. Si deseamos aumentar nuestras entradas, aumentemos nuestras ofrendas. La experiencia de muchos de los hijos de Dios confirma sus propias palabras, dar, y se os dará, Lucas 6:38. Esta es una ley divina, y si la violamos obra en nuestro propio perjuicio. El cristiano administra sus bienes de forma completamente opuesta a la de los no creyentes. Estos ahorran para aumentar sus ingresos, aquel los acrecienta repartiendo lo que tiene. Puede ser que el creyente no aumente su balance bancario mediante el repartir, pero sí puede por medio de esto compartir cada vez más la experiencia de Pablo, como pobres, más enriqueciendo a muchos. Al final de su segunda carta a los Corintios, escribiendo de su esperanza de visitarlos pronto, Pablo dice, «He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos». 12:14.
Notemos con cuánta frecuencia en su carta a la iglesia de Corinto Pablo habla de asuntos financieros, pero, vez tras vez, al referirse a su propia posición, aprovecha la oportunidad para instruirlos. De otra manera bien podían haber pensado que él adoptaba una actitud de independencia porque estaba ofendido por las críticas que hacían acerca de él y de su ministerio. A pesar de las circunstancias especiales que le hacían a Pablo tener que rechazar la ayuda financiera de ellos, él poseía tal claridad y libertad de espíritu que podía estimularlos a que ayudaran a los hermanos necesitados en Jerusalén, como así exaltar también su liberalidad para con las iglesias en Macedonia. Pablo no necesitaba personalmente el dinero de ellos, pero había necesidad en otros lados, y él deseaba que dieran generosamente para su propio enriquecimiento y para el de los demás. Preguntémonos si en nuestros tratos con los hijos de Dios, podemos diferenciar entre vosotros y lo vuestro como lo hacía Pablo. En todas nuestras relaciones con ellos, ¿los queremos a ellos o a lo suyo? Si nos tratan con alguna sospecha, podemos dejar de recibir lo suyo y seguir brindando lo nuestro, o desaparece nuestro deseo de ministrarles cuando no recibimos un estímulo recíproco. Desde un punto de vista natural, Pablo pudo haber abandonado a los corintios, sin embargo, no quería dejarlos, sino por tercera vez se preparaba para visitarlos. Rechazaba lo suyo, pero todavía los quería a ellos. La sinceridad con que los buscaba a ellos y no lo suyo se manifiesta crecientemente al abrirles su corazón a través de sus cartas. El pasaje que hemos citado sigue la misma huella. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? 2 Corintios 12, 15 al 18. Notemos la actitud de Pablo aquí. ¿Cómo se dio enteramente a los corintios? No merecemos el alto llamado de predicadores del Evangelio si no podemos dar a su causa todo lo que somos y tenemos. Notemos, por otra parte, que Pablo sí aceptó la ayuda financiera que se le envió de Macedonia, y bajo circunstancias normales está bien que un obrero cristiano reciba ayuda de sus hermanos. Pablo no recibía ni rechazaba indiscriminadamente la ayuda que se le brindaba. Él tenía percepción espiritual, y cuando el dador estaba en buenas condiciones espirituales recibía de él con agradecimiento. Busquemos el poder de discernir qué es lo que debemos aceptar y qué debemos rehusar, y librémonos de la idea de que hay que aceptar todo lo que viene. Pasemos a la carta de Pablo a los filipenses y veamos su actitud cuando recibe las ofrendas de los santos en ese lugar. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. 4:15 al 17. Pablo aceptó con agradecimiento la ofrenda de la iglesia en Filipos. Pero al hacerlo aclaró que su máxima alegría no era por recibirla sino porque servía para el enriquecimiento de ellos, los dadores. Y de inmediato agregó esta observación: pero todo lo he recibido, y tengo abundancia. 4:18. Qué contraste con algunos acuses de recibo que se hacen hoy día. Demasiado a menudo las cartas de agradecimiento denotan necesidades que no han sido cubiertas con la intención, ya sea consciente o inconsciente, de estimular una ayuda posterior. Leamos nuevamente las palabras de Pablo y apropiémonos de ellas. Todo lo he recibido, y tengo abundancia. Aquí no existe la más remota insinuación de que exista necesidad alguna. Por el contrario, todo demuestra una plena satisfacción. ¿Qué espíritu exquisitamente puro tiene Pablo? Está completamente desligado de la servidumbre a las riquezas. Leemos más adelante: mi Dios,
pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 4:19. Pablo expresa su aprecio por toda la ayuda material que ha llegado por medio de los santos de Filipos, pero no pierde de vista la gloria de su misión. Él no se atribuye a él mismo el destino de esos presentes. Expresa libremente su aprecio, pero pone en claro que reconoce que han sido dados a Dios, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. 4:18. No obstante, por ser participante de la ofrenda a Dios, les ofrece una bendición que va más allá de todas las dádivas. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué hombre rico era Pablo y qué riqueza brindó a los demás. Que podamos compartir la sencillez de corazón de este hombre y unirnos a él cuando dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. 4:20. Finalmente, veamos la actitud de Pablo con relación a los fondos de la iglesia. En 2 Corintios 8:1-4, escribe: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pablo, habiendo oído del hambre en Jerusalén, había informado a los hermanos en Macedonia de la necesidad que había allí. A pesar de estar ellos mismos en dificultades económicas, se conmovieron por la noticia de tal manera que se privaron para aliviar a los hermanos, y dieron alegremente más allá de sus posibilidades. Su dádiva, por cierto, no fue hecha en cumplimiento del deber, porque se nos relata que pidieron con ruegos que se les permitiera ayudar para suplir las necesidades de los santos en Jerusalén. Ellos estaban tan ligados a sus hermanos que no tenían presentes sus propias necesidades, sino las de los miembros del cuerpo de Cristo que se hallaban en un lugar distante. El hecho de que tuvieran que implorar este favor demuestra que el apóstol vaciló en estimular la abnegación porque era aguda la necesidad de ellos, pero la insistencia venció a la oposición. Su actitud fue hermosa, pero también lo fue la de Pablo. Estando él en una situación de responsabilidad, no pudo ignorar la necesidad de los hermanos del lugar en su empeño de aliviar las necesidades de otro sitio, pero ellos estaban en tal forma desligados de sus propios intereses que sentían una verdadera responsabilidad por las necesidades de los de otro lugar, de tal modo que no pudo menos que reconocer sus deseos de cooperación, como miembros de un solo cuerpo, y concederles su pedido. Qué hermoso cuadro de la relación entre un siervo de Dios y aquellos a quienes buscaba servir. Nosotros, que nos llamamos obreros cristianos, no deberíamos apurarnos a recibir el dinero ofrecido, ya sea para nuestras necesidades o las de los otros, sino antes tener en cuenta cuáles son las circunstancias por las cuales pasan los que dan las ofrendas, no sea que por su interés de ayudar a los hermanos pasen ellos demasiadas privaciones. Pablo, habiendo aprobado la contribución de los santos en Corinto a los de Jerusalén, los guía ahora a la colecta de las ofrendas y la manera de enviarlas a destino, y podemos sacar provecho también de lo que escribe en la misma carta a los Corintios. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp: 1-829-747-1995.